Bienvenidos a nuestro podcast El rol del estudiante y el docente en la modalidad a distancia. Antes de realizar este podcast, nosotros recopilamos información de varias fuentes, entre ellas la primera, el artículo, la motivación y los métodos de evaluación como variables fundamentales para estimular el aprendizaje autónomo. Y el segundo, el artículo, la motivación al logro, al uso de la tecnología y el aprendizaje estudiantil matemático del primer año de educación superior. Se llevaron a cabo la solución de unas preguntas con las cuales se indagaron sobre la función del profesor y del estudiante en la metodología de estudio virtual y a distancia y el papel de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas preguntas planteadas fueron las siguientes. La primera, ¿cuál es el rol como estudiante en la modalidad de estudio virtual y a distancia? La segunda, ¿cuál es el rol que tiene el docente en la modalidad de estudio virtual y a distancia? Y la tercera, ¿qué papel tiene la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la tecnología? Este podcast está realizado por medio de una entrevista en la cual habla docente y habla el estudiante, explicándonos cuál es el proceso y cuál es la importancia de la enseñanza en la modalidad distancia. Docente. Nosotros los docentes no somos transmisores de información, somos facilitadores, somos proveedores de recursos y buscadores de información. Estudiante. Cada día son más las personas que ven en la educación una manera de ser más competitivos y de obtener diferentes habilidades para fortalecer no solo el futuro, sino también el de un país. Afortunadamente existen modalidades de educación en donde cada persona elige la que se acomode más a sus necesidades, a sus capacidades y a sus intereses sobre todo. Una de ellas es la educación a distancia, donde la persona que elige esta modalidad debe ser una persona capaz de dirigir su propio aprendizaje, ser muy autónomo y debe aprender a manejar muy bien su tiempo. También desarrollar habilidades de autogestión y de disciplina, como lo decimos, de desarrollar muy bien su tiempo. Pues en la educación presencial, necesariamente el profesor y el alumno están presentes en ese mismo espacio y en ese tiempo, pero pues allí no. El docente. En esta modalidad nosotros acompañamos mucho más y estamos enfocados en las necesidades de aprendizaje del estudiante. La estructura de cada curso es diseñado para que el estudiante sea más autónomo y autodidacta. De igual manera, actuamos como supervisores académicos, también dirigimos la vida de los estudiantes ajustándonos en el perfil de cada estudiante. Es decir, tomamos en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos, sus tiempos, sus espacios. Por eso es importante que orientemos el proceso de aprendizaje con un buen material educativo y que incorporemos actividades que fortalezcan la interacción de los participantes. Asimismo, debemos estimular su reflexión, que contemplen situaciones de aprendizaje para guiarlos y para proporcionarles ayuda e información complementaria, diseñando estrategias para que los alumnos aprendan por sí mismos, corregir sus trabajos y asesorar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además, evaluar estos resultados obtenidos en relación a la materia que estén llevando. Es importante resaltar que ese rol innovador que se está llevando radica principalmente en que guiemos y motivemos a los estudiantes para que puedan completar con éxito el proceso de aprendizaje, porque es que también al final del curso debemos realizar un análisis de las experiencias obtenidas, a fin de conocer cuáles son los factores facilitadores y obstaculizadores, por otro lado, del proceso, con el objetivo de fortalecer la mejora de la calidad en la educación,
de tal manera que podamos saber qué se les facilita y qué no en cada materia. Algunas características en el rol del estudiante virtual les permite la generación del conocimiento, las cuales están directamente relacionadas con la capacidad de autogestión y estas las expresan en su autodisciplina, en su autoaprendizaje, en el análisis crítico y reflexivo, así como en el trabajo colaborativo, fundamental para contribuir al desarrollo del ser en su interacción, porque pues no es solo que nosotros enviemos los trabajos y demos para que ellos lo realicen por sí solos individualmente, no, también están los foros colaborativos para que ellos trabajen con sus compañeros, interactúen entre ellos, den sus aportes y realicen trabajos constructivos, puesto que desde una mirada ética permite tomar conciencia de sus acciones y asimismo pues realicen sus grupos. El estudiante. El rol de nosotros en esta modalidad a distancia dista muchísimo con el modelo presencial, puesto que en la modalidad a distancia nosotros somos un ser activo en la construcción del conocimiento, es decir, somos más autónomos en este proceso de formación. Y lo que estoy diciendo no significa que los docentes no jueguen un papel importante, claro que sí, sino que nos habíamos acostumbrado mucho a que se nos tenía que decir qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera, para poder cumplir con nuestros compromisos académicos, y esto tenía que mediar una sanción o pues una amonestación. Esto aquí en la modalidad a distancia no, porque nosotros somos más, tenemos que esforzarnos, dedicarnos y ser más disciplinados para cumplir con estos objetivos, porque sabemos que si no lo hacemos es a nosotros a quien nos acarrea va lo malo para nosotros, porque somos nosotros quienes no estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Docente. La virtualidad nos permite hoy llegar a nuestros estudiantes con nuevos gustos, con nuevos intereses, y como docentes no podemos relegarnos ante ello. La exigencia que se nos presenta es entonces explorar las nuevas posibilidades que permite la educación asistida en red, experiencia que desde mi vivencia ha enriquecido la manera de ver el mundo, la cultura y la sociedad, y me lleva a reflexionar sobre la gran responsabilidad que hoy tengo ante mis alumnos en su proceso formativo y la sociedad en mi rol de docente virtual. Estudiante. Como estudiante, lejos de esperar pasivamente a que un profesor brinde todo el contenido teórico como ocurre en el modelo tradicional de educación presencial, en la modalidad virtual debemos aportar un papel más activo en su proceso de aprendizaje, pues la educación se centra en nosotros, el cual es el actor principal del proceso educativo, dado que supone una autogestión, un autoaprendizaje de los conocimientos. En ello radica la atención, el cual es un elemento esencial que nosotros debemos tomar como papel principal, un elemento clave, la atención, para el alcance y para la demostración de competencias en el logro de nuestros objetivos. Pues si nosotros no somos atentos con lo que se nos dice en las actividades, pues no estamos llevando a cabo nuestros objetivos. Docente. El instructor tiene que generar empatía con los participantes de sus clases, tiene que interesarse por sus gustos, nosotros tenemos que interesarnos por nuestros estudiantes, por sus dificultades, tenemos que darles medios para que descubran la mejor forma de estudiar y de aprender. Nosotros no ganamos nada con solamente enviar
lecturas, módulos, pero si nuestros estudiantes están yendo mal en sus calificaciones, no estamos haciendo nada como formadores. Entonces tenemos que generar empatía con ellos, a la vez también con sus tiempos, con sus espacios, porque tenemos personas de diferentes partes estudiando sincrónicamente con nosotros. También estamos tocando la parte de qué papel tiene la motivación en el proceso de enseñanza, aprendizaje mediado por la tecnología. Si bien sabemos, estamos en una nueva realidad en el entorno de la tecnología y de las comunicaciones, con un avance significativo en la hipercomunicación, la multimedia, los equipos, el software, que las tecnologías inalámbricas, que las redes de banda ancha, bueno, y demás. Todo eso hace que los miembros de una sociedad utilicen nuevas formas de aprendizaje, donde el rol como estudiante cambia, al igual que su entorno. El impacto de la tecnología en la sociedad global ha tenido para todos repercusiones en muchos campos. Entre uno de los más importantes, la educación. Se ha generado una amplia gama de posibilidades para la creación de ambientes de aprendizaje más efectivos y más atractivos, centrados en sus alumnos. Es así como la educación a distancia ha venido a revolucionar la forma de aprender y enseñar, pues hoy en día miles de personas tienen la posibilidad de superarse académicamente sin tener que asistir a una escuela presencial. Esto es muy bueno. Asimismo, pues los profesores no tienen que desplazarse de una aula a otra para facilitar el aprendizaje de sus alumnos y teniendo en cuenta las dificultades que se presentan en sectores de la población que se encuentran limitados en cuanto al sistema escolarizado y la ubicación. Esto surge como una respuesta brindando ventajas como lo son la flexibilidad de costos, de tiempo y el desarrollo de nuevas competencias. En la actualidad, la mayor parte de universidades del mundo ya ofrecen clases en línea, cuyo principal eje de apoyo son las tecnologías de información y la comunicación TIC. Por otro lado, se evidencia la importancia que tiene dicha modalidad en cuanto a la aplicación de las TIC en el proceso de aprendizaje, donde los estudiantes tienen mayor acceso de una manera flexible y colaborativa entre los miembros. Por tanto, es importante mencionar los diferentes elementos que actúan en la educación virtual. Como ya lo dijimos, el tiempo de los estudiantes, el buen acceso al Internet y saber que los docentes deben saber el buen acceso a estas herramientas, es decir, un docente ya debe tener conocimiento de esas herramientas. Bueno, agradecemos mucho haber escuchado nuestro podcast de la Uniminutos, un trabajo de aprendizaje autónomo, metodologías, estilos, técnicas y estrategias de aprendizaje, administración en salud y seguridad en el trabajo.